Listo, ya estamos por aquí. Déjenme poner en los grupos o me ayudan, por favor, poniendo sus grupos de líderes. Magíster, buenas noches. Que estamos por acá, ¿no? Creo que no les llego a todos. Solo déjenme poner que estamos aquí. Bueno, creo que ustedes pueden encargarse de eso si alguien me ayuda en los grupos de líderes que tienen ustedes. Yo no tengo acceso a esos. Poner que estamos acá. Sofía pregunta, ¿con ese nos conectamos? Sí, está cambiado. Ya, ¿por qué cambié de uno? Está en la descripción, entraron ustedes ahorita. Ya está en la descripción otra vez. Ya. Por favor. Pongámoslo en los grupos porque si no... Magíster, mi NRC ya está puesto. Yo lo puse como mensaje. Muy amable, sí. Gracias. Ya solo... Sí, justo de ahí. Vamos a reenviar a todos. Magíster, Sí, le escucho. 4066. ¿Sí? tengo una inquietud. ¿En el NRC toca poner aquí en el chat o No, no. No, no. Tranquilos. Es solo por el Zoom. No, no hace porque falta. solo en el Zoom le tengo con mi nombre y mi apellido nada más? Sí, no hace ninguna falta. Yo ya tengo todo controlado. Lo que pasa es que entramos por Zoom porque no da cabida a más de 100 estudiantes del Meet. En cambio, en Zoom estamos hablando ya de 300. Sí, las capacidades nada más. Y Sí, los porque jueves, los intenté jueves, ingresar y no pude. sí, los jueves ya queda para siempre no siempre Zoom porque no tengo otra opción. Ya. En este mismo link, Magister. Sí, siempre va a estar en la descripción el de Zoom. No va a tocar más. Gracias, Mi Magíster. intención fue ahora un poco ponerles en Meet, era para grabar esto, pero parece que está un poco complicada esa situación. Estamos 106, 107, ya, claro, varió mucho. Y aquí no me pide tampoco que les deje entrar, entonces las personas que están un poco tarde seguirán entrando, ¿sí? Listo, vamos a dar comienzo, ahora sí, listo. Les estoy compartiendo lo que es el tema 2, ¿sí? Después, al final, daré tiempo para alguna inquietud que tengan con respecto a lo que es la actividad 1. Me parece que está bastante bien explicada, pero, sin embargo, puede haber alguna duda. Les comentaba, además, que ya está habilitado el test para el día sábado. Por favor, seleccionado el día sábado por dos razones. La una es que está más libre en la plataforma y otra para las personas que estén muy alejados o en el campo, no sé yo cómo será la situación de cada uno, tengan el tiempo de trasladarse a algún lugar donde sí haya internet. Por favor, la persona que nos ayuda con esto de reasignar, es decir, que una persona no pudo dar, realmente se molesta cuando yo le pido por uno o dos alumnos que no han podido dar, por la razón que sea, dice, dígales que no voy ni a contestarle ni a usted el teléfono. Realmente sí, claro, entiendo que tiene presión de todos los profesores, que todos le dicen reasígnate a esta persona, a este grupo y por favor tomemos las precauciones necesarias de aquí en adelante para que eso no ocurra. Si usted sabe que de pronto se puede ir al internet de alguna situación, trate de estar en otro lugar donde sí haya más certeza, ¿sí? Porque realmente no está bien complicado la reasignación de una prueba. Otra cosa que se presentó y antes de empezar, se comunicaron conmigo un par de estudiantes diciendo que las opciones, había puesto una respuesta por si la ve y cuando le daba el resultado, la computadora la ha movido a la D o la C. Eso le pregunté yo también al señor, dice, eso es imposible. Tuviéramos demandas de la ESPE de gente que diga que ha puesto una respuesta y la computadora ha calificado otra. Dice, dígales a sus alumnos con todo respeto que eso es imposible. ¿Sí? Otra persona que dice, yo sí contesté.
y el rato que me pasan la prueba o el rato que me entregan el resultado estaba vacío. La misma pregunta voy y le digo tal cosa, dice, vean, no, eso es imposible. O sea, si puso la respuesta, puso, si no puso, le están mintiendo porque han dejado en blanco o pusieron y pues, quitaron y ya no les dio el tiempo y no volvieron a poner. Entonces, tengan, digamos, tomen precauciones para que eso no suceda. O sea, no puedo hacer nada, nada, es ya como les vaya a ustedes. Lo máximo que conseguí es que les pongan 2 horas, creo, esta vez, y 25 minutos. Recuerden que 25 minutos toda la duración, ¿no? Recuerden además que son, algunas preguntas tienen hasta 3 opciones válidas. 2 opciones y la mayoría les ha puesto una opción válida. Entonces, obviamente la máquina corrige que las 3 estén y para darle el punto, si no, no se valida como mal. Entonces, yo no hago las pruebas, yo no hago estas cosas, simplemente soy alguien como que las administra, es decir, sus notas, yo les doy las clases, etcétera, pero yo siempre he puesto una opción, pero ahora han puesto así, entonces tenemos que respetar esa situación y ver las que son más de 3. Listo. Hablado sobre la prueba el día sábado, ¿no? Vamos a empezar en lo que compete el tema 2. Recuerden que estamos un poquito atrasados con esto. Ahorita ya nos estamos igualando. Inclusive en la noche, unos minutos antes de conectarme, ya puse lo que es el tema 3 y la actividad 2. Ya la van a encontrar en la plataforma. ¿Sí? Ya respectivamente vamos a hablar de esos también, pero vamos entrando a este tema, ¿no? El tema 2 le habla mucho sobre lo que es básicamente toda esta categorización que hay sobre la investigación. ¿Sí? Como habíamos dicho en la primera tutoría, básicamente lo que trata la investigación es de dar solución a problemas. ¿Sí? Desde la época más antigua, desde los griegos, donde se empezó a tratar de observar la realidad y tratar de encontrar la verdad, que es básicamente la filosofía, ya se habló mucho sobre este proceso de indagar. Entonces, especialmente en el tiempo de los griegos, había lo que se llama la dialéctica, la mayéutica, la retórica. Es decir, que a través de preguntas que uno se va planteando o diálogo, el discurso entre las personas, se va tratando de reflexionar sobre la realidad, encontrar la realidad. Entonces, la investigación no se aleja mucho de eso, ¿sí? La investigación lo que busca es, a través de hacernos preguntas, de observar, analizar resultados, lo que trata es de llegar a ciertas conclusiones. Y si esas conclusiones dan también solución a problemas, qué mejor, ¿sí? En el caso de ustedes, por ejemplo, de los estudiantes, para hacer sus trabajos, tienen que utilizar investigación y tienen que utilizar el método científico, es decir, van a buscar en fuentes, van, ¿sí?, a tratar de encontrar esa verdad, eso que están buscando. Después, finalmente, al final de su carrera, entiendo que también hacen lo que es la tesis o la tesina, tendrán que utilizar el método científico, la investigación, para hacer la tesis, hacer una disertación y poderse graduar. No se diga después también en el campo profesional si usted tiene que hacer publicaciones, ¿sí? Entonces, es básicamente lo mismo, ¿sí? Algunas personas definen esto en más o menos procesos, pero ya le dije los que son los lógicos, ¿no? Primero observo, ¿sí?, algún fenómeno que me interesa investigar, averiguo, ¿sí?, qué sucede si es que hago esto con este fenómeno, si es que dejo de hacer este otro, si es que ¿sí? Ahí es más o menos las variables. Le voy modificando hasta ver, ¿sí?, cómo voy entendiendo el campo de estudio. Y después, como le dije, se analiza los datos que recoja, lo que observo, las entrevistas, las encuestas, ¿sí?, y emito conclusiones, ¿sí? La primera parte de esto hablaba sobre justamente los fenómenos, ¿no es cierto? Dice fenómeno natural
o también habla de una operación artificial. Bueno, básicamente nosotros ya en la escuela, ¿no? Porque ese viene a ser como nuestro laboratorio, como para el científico es su laboratorio. La escuela es donde nosotros tenemos que estar pendientes a los fenómenos que se den dentro del campo educativo. Por esta especial circunstancia de la pandemia, también estamos en la casa. ¿Se dan también fenómenos educativos? Sí, en el caso de que yo le observe a mis hijos, a mis sobrinos, etcétera, tomar clases, estoy viendo que está con un profesor, pero desde luego lo ideal es estar en la escuela, ¿no? Donde se dan estos fenómenos, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, al yo observar algo, ya voy más o menos cortando la realidad. ¿Se acuerdan que en el video que les mandé a las comandantes y a su vez les distribuía a ustedes, les decía que el objeto de estudio es cortar la realidad? ¿Sí? Hagan de cuenta que tienen una tijera y una cartulina y usted va cortando, ¿no es cierto? Digamos que el primer corte de la realidad está en nuestro día a día, en todas nuestras dimensiones. Por ejemplo, como profesor, como hijo, como esposo, esposa, etcétera, cumplimos, tenemos una realidad, ¿no es cierto? Pero la que nos interesa, obviamente, en este caso es la realidad que sucede en la escuela. Entonces, como que yo voy cortando todo lo demás y separando mi objeto de estudio. Entonces, digo ya, en la escuela. Mira este fenómeno, veo este niño que está distraído, entonces ya más o menos digo, falta de atención, entonces voy cortando, voy ya excluyendo lo otro y me voy concentrando en esta parte de la realidad, de mi dimensión como profesor en este caso y de investigador, ¿no es cierto? Entonces, después puedo irme ya concentrando, digo, bueno, la atención quizás no la tenga en esta clase, tampoco en esta otra, etcétera. Pero yo voy a centrarme en las clases de matemáticas. Entonces, le voy limitando más al objeto de estudio, ¿sí? Hay que tomar en cuenta, mil disculpas, voy a cancelar una llamada que está en curso. Ya. Listo, cancelado. Ok, hay que tomar en cuenta, obviamente, que ese va a ser mi objeto de estudio, ¿sí? Para otro profesional, que sé yo, de la salud, la medicina, su objeto de estudio será dentro del campo que estudia, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama objeto de estudio. Entonces, yo voy aislando lo que no me sirve y también concentrándome en lo que sí me sirve para posteriormente investigarlo, ¿sí? Les decía, creo que al final del video, también de la actividad primera, que este nivel en el que ustedes están cursando es para educación básica, ¿sí? Entonces, fíjese, ahí también ya se corta el objeto de estudio. Muchas personas me han llamado, me han escrito durante el día, estos días, perdón, y me han dicho, sí, yo también como alumno de la ESPE puedo irme observando. O sea, en teoría sí, pero ahí ya no estamos, como decir, haciendo nuestro objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio es la educación básica. Nos centramos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y todo lo que afecte, influya en la educación básica. ¿Sí? Prácticamente nuestros estudiantes, si es que ni usted ya no es profesor en el momento, serán niños. Entonces, el objeto de estudio ya se va centrando en estos estudiantes, jóvenes estudiantes, niños, ¿no? Es importante tener en cuenta otro aspecto. Estamos tratando con seres humanos. En la investigación pura, en la investigación científica, muchas veces, o siempre, casi siempre, se trata con objetos. Entonces, por eso yo un poco ponía el símil de que un científico en el laboratorio toma un objeto, un fenómeno, y lo manipula, ¿sí? Le pone temperatura alta, le pone temperatura fría, y es más o menos esto lo que se llama la dicotomía sujeto-objeto, es decir, el sujeto es el investigador y el objeto es lo que está ahí tratando de
investigar, ¿ya? Por decir, por poner un ejemplo, el científico que antes de hacer esto las vacunas fue modificando para ver cuáles son las mejores opciones para las vacunas. Entonces la vacuna viene a ser el objeto. Pero nosotros en educación no estamos tratando con cosas, estamos tratando con seres humanos y no sería con niños. Entonces, una de las cosas importantes que habla lo que es investigación educativa y educación cualitativa es justamente esa relación sujeto, el investigador, soy el sujeto, o el profesor, soy el sujeto, con otro sujeto que viene a ser el estudiante, ¿sí? Entonces, desde luego que yo no puedo hacer esa clase de experimentación que haría el científico en el laboratorio con el objeto, pues no le puedo, ¿sí? Pero sí se hace investigación porque yo hablo con este niño, hablo con su padre, hablo con otros profesores, hablo con el director de la escuela, es decir, estoy sujeto investigador y sujeto persona. Y si estoy haciendo investigación, ¿por qué le pregunto, no? Entonces, por ejemplo, yo observo un fenómeno, como les decía, de un niño que está totalmente desatendiendo en la clase, ¿sí? Supongamos que estoy en la escuela, supongamos que no hay pandemia, puedo tener acceso a la escuela, etc. Entonces yo como investigador veo que está el niño aquí, el profesor hablando, y él está, pero totalmente distraído. Entonces yo ya corto este objeto, y en las clases de lenguaje, por ejemplo. Entonces, ¿sí? No me concentro en la clase de matemáticas, en la de ciencias naturales, ¿no? Porque yo quiero es investigar aquí, encontré este fenómeno, y entre más específico sea, me brinda más la posibilidad, digamos, de no irme por otro lado. Usted lo que quiere es concentrarse, ¿no? Entonces, voy donde el niño y le pregunto, mira, ¿qué te pasa? No, es que las clases son aburridas. Ellos ya desde pequeños, los que ya son profesores, ya se dan cuenta que hablan, ¿no? Y se quejan y bien sinceros. ¿Y por qué te distraes? ¿Y por qué y siempre eres así en todas las clases? Bueno, yo puedo hacer una entrevista completa al niño, ¿sí? Voy donde la mamá o el papá, digo, y vea, esto también pasa en otras cosas, logra tener la atención cuando está en la casa, cuando le mandan los deberes. No, sí, igual es lo mismo que, ya, por decir, no, me estoy un poco inventando porque, ya, voy donde el profesor, digo, mire, su metodología, yo estuve observando y veía que el niño. Entonces, fíjese cómo yo voy, después lo que hace la investigación educativa es un poco triangular, ¿no? Lo que me dijo el papá, lo que me dijo el niño y lo que me dijo el profesor, ¿sí? De pronto también entrevisto a algún otro niño, alguna otra autoridad, entonces estamos tratando con sujetos, pero sí se está haciendo investigación, no al punto de experimento, pero sí se llega, ya vamos a hablar más adelante, a lo casi experimento, ¿sí? Solo para adelantarles un poco, casi experimento o cuasi experimental significa que más o menos lo que hacen en medicina, hacen mucho, ¿no? Ponen un grupo al que no le voy a aplicar ninguna metodología y a otro grupo que sí. Entonces, a estos que no hago nada se llama grupo de control y el otro se llama grupo experimental. Entonces, después trato de evaluar si es que estos que les puse la metodología diferente o mejor, qué sé yo, rinden más académicamente. Entonces, más o menos hasta ahí llega la educación. Obviamente, como le digo, no es como en educación, en la ciencia que sí, se hacen, digamos, cosas porque son seres vivos. Bueno, en la medicina con los animales prueban en ratones y cosas así. O sea, eso es ya otra cosa. Pero acá con los niños o con los jóvenes, obviamente no puedo hacer ese tipo de cosas, pero sí estoy haciendo investigación casi experimental, ¿sí? Lean todo esto a profundidad, ¿sí? Yo voy a decir lo más importante, apenas tengo una hora y cuarto para, ¿sí? Hay cosas importantes que quizás me salto un poco, pero obviamente su tarea es eh, prepararse de la mejor manera, ¿no? Y en la evaluación, en los deberes, le va a servir las partes, sobre todo que no abarcamos. Una cosa que les quería decir y a mí me ha pasado es que a veces me quedo ahí y ya le pongo la flecha acá a la derecha. Tendrán en cuenta que esto baja horizontalmente más, ¿no? A veces hay más contenido abajo,
He pasado un par de veces hasta que usted vea esta línea que está aquí, es que ya no hay más, ¿sí? Creo que hasta aquí he dicho lo que compete a estas láminas, ¿sí? Se lleva a cabo observaciones y evaluación de fenómenos, ¿no? Vamos avanzando un poquito a lo más medular de esto, ¿sí? Ya, aquí viene un poco lo que le decía, toda la categorización que se hace sobre la investigación. Aquí es súper importante y yo les mandé a través de las comandantes unos cuadros sinópticos que yo hice, ¿sí? Por esta vez yo los hice para dar un poco el ejemplo, ¿sí? Pero como estudiante, aquí hay muchísima información. Le recomiendo que en los próximos temas usted vaya adoptando, haciendo estos cuadros, un poco distribuyendo la información, porque es muchísimo y es valiosa, ¿sí? Aquí me parece que la forma gráfica en la que yo les envié resulta un poco más comprensible la información, más lo que estoy diciendo esta noche, ¿no? Entonces, una de las categorías, la primera, quizás la más amplia en lo que se refiere a investigación educativa, es el tipo de enfoque. Entonces, la palabra enfoque, usted sabe, es enfocarnos, centrarse en algo, ¿sí? Y ubicar, digamos, la atención en algo, ¿no? Entonces, el enfoque tiene tres divisiones básicas, ¿no? Hay el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. Entonces, cuando escuche usted cuantitativo, la palabra lo dice, ¿no? Cuánto, cantidad, ¿ya? Tiene que ver con los números, básicamente. Entonces, la investigación esa que digo científica o investigación experimental, investigación dura, de ley hacen números, ¿sí? Qué sé yo, en la vacuna, en las ingenierías mecánicas, en todo lo que tenga que ver con números. A ellos les conviene hacer una cosa así con números. Les conviene decir, eh, hablar de porcentajes, de percentiles, eh, de covarianzas, eh, todo eso que influye ya en la estadística pura, ¿sí? A nosotros, en lo que es educación, más nos conviene la cualitativa, ¿sí? Y cualitativa es básicamente, viene de cualidad, ¿sí? Y como ya expliqué anteriormente, la realizamos con seres humanos. Entonces, no, los números como que no nos sirven tanto para encontrar la realidad o la verdad de algo, sino más bien lo que nos dicen estos seres humanos, las palabras. Yo asocio mucho la palabra cualitativo con palabras, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo del niño, cuando yo le entrevisto, él me devuelve la respuesta en palabras, ¿no es cierto? Difícilmente yo voy a obtener números por parte de él. Entonces, esos datos que él me aporta, su mamá, su profesor, su director, hasta quizás hay casos que se estudia el mejor amigo o el grupo de los amigos que más se llevan para tratar justamente de ver lo que está sucediendo y cómo esto está afectando su proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, más nos conviene, sí, la parte de las palabras, nos conviene lo cualitativo, las observaciones. Yo cojo mi cuaderno de notas, mi lista de cotejo, mi, mi entrevista, mis preguntas, transcribo la entrevista y digo, ah, cierto, esto dice por esto. Y se va haciendo interpretaciones de palabras que dijo el profesor, la lógica que tiene el investigador, que también son palabras, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no entran los números. Ya. Hay veces, y eso es lo que ustedes vieron, creo que hay un video más adelante, en la que la investigadora, creo que era Schmelke, la señora que habla ahí, decía que es más conveniente hacer un puro cuantitativo o un puro cualitativo según lo que usted necesite y de ahí de pronto quererse lanzar algo mixto. Entonces mixto, como dice la palabra, va a ser una mezcla de los dos.
¿sí? Lo que está muy de tendencia es lo que decía ella, hacer cualitativo y ponerle un pequeño componente cuantitativo. O hacer cuantitativo y ponerle un pequeño componente cualitativo. Más o menos como que el uno y el otro es un poquito, ¿sí? Para que justamente le dé sentido muchas veces a los estudios, ¿sí? Ahora, ninguno es mejor que el otro. Si un ingeniero necesita números y necesita probar la torsión de esta varilla que ni sé qué, ni sé cómo, y necesita hacer derivadas y ta. Entonces le va a convenir cuantitativo, no es que sea mejor que el cualitativo. ¿Ya? Eso les decía yo a los chicos de mecatrónica cuando daba estas clases. Obviamente el enfoque va a ser números, ¿no? Ahora, le decía, lo que sí tú puedes hacer, porque habían casos en los que digo, es, por ejemplo, preguntarle al operario cómo ocupa esta herramienta, por qué la daña, más o menos alguien era que quería ver eh, por qué no duran tal cosa, si les dan recién nuevo y no les hacen mantenimiento, una cosa así. Entonces le digo, tú puedes ponerle un pequeño enfoque cualitativo y preguntar al operario cómo está operando, vele cómo está operando. Ahí entra la parte cualitativa, las palabras que él te diga. Dice, no, es que a veces no le pongo aceite, por decirle. Entonces se va a dañar, ¿sí? Pero ¿cómo sabía eso si no le preguntaba? Y al revés, en los estudios cualitativos que hacemos en educación, a veces sí nos aportan los números, ¿sí? Si yo estoy tratando de ver cualquier cosa, ¿no? Motivación o estoy tratando de ver infraestructura, etcétera, etcétera. Cómo está afectando eso en el aprendizaje. De por pronto ahí puedo hacer también una pequeña estadística descriptiva y decir, bueno, el 13% de, no sé, de los niños de la escuela, de Cayambe, después de haber hecho una pequeña tabulación, ¿sí? Entonces, ese número, por si el 30% sufren, o no, quiero decir, sufren, quiero decir, no están poniendo la atención que se requiere para el aprendizaje óptimo, me invento, ¿no? Pero ya tiene un número que apoya todas las otras palabras de su enfoque cualitativo. Entonces, ese un poco como que le llaman el mixto, ¿no? No hay un mixto que sea 50% y 50%, si es mitad, mitad es más bien, como le digo, la tendencia en los últimos años es hacer el grande, el que a usted le convenga, cuantitativo o cualitativo, y poner un componente del uno o del otro según le convenga. Creo que está bastante claro, pues si no, pues me preguntan al final alguna situación sobre esto. Entonces, insisto, a veces pensamos que los números van a resultar mejor. No siempre es así. O al revés, o sea, ahí es cuestión de una conveniencia. La mayor crítica que nos hace la ciencia, los experimentales del modelo positivista, los ingenieros, si se quiere decir, es que dice, como ustedes es pura palabra y hablan y observan y conversan con el profesor o conversan con la persona, en el caso muchas veces de las ciencias humanas, la psicología, la sociología, lo suyo es muy subjetivo, ¿sí? Lo suyo es, como que dicen, no es objetivo, como dice yo, con el número 1 más 1, 2 y punto. Entonces, ahí es donde entra un poco lo controversial y los teóricos un poco argumentan que sí está haciendo investigación, porque a mí me parece que sí está haciendo investigación, sí es que está dando soluciones prácticas en educación y funcionan las cosas mejor, pues está haciendo investigación, sí, pero como le digo, eso es como el eterno, cada vez esas brechas se van cerrando porque se dan cuenta que es tan importante los números como lo son las palabras o los cualitativos, ¿no? Ya, estoy pasando cosas que yo ya revisé esta tarde y creo que usted tiene que leer desde luego, pero ya lo estoy un poco resumiendo, ¿sí? Em, Hay varias formas, ¿sí? De cómo se ve esto de los dos modelos, de los dos enfoques. Básicamente,
el modelo, aquí está, ¿no? Cualitativo, ¿sí? Está mucho basado en las teorías, ¿sí? Si, por ejemplo, yo digo, a ver, cada vez le van a ir enseñando ustedes, sus maestros, en las respectivas áreas, por ejemplo, el constructivismo, o si tal vez ya lo saben. Y yo estoy observando algo en estas fases del constructivismo, cada vez me apoyo, por ejemplo, en la teoría de Piaget, ¿sí? Entonces, aquí más o menos lo que quieren graficar es que observa y va consultando un poco con la teoría, va aplicando metodologías que apoyan esa teoría de estos grandes educadores, puede ser Dewey, Piaget, Vygotsky, todos los que tengan que ver, todos los, ¿sí? Y un poco en el proceso de la investigación es como que si ven aquí, las fases están también muy ligadas a las teorías o a la parte de literatura, ¿no? En cambio que en el modelo cuantitativo, que creo que ya lo pasamos o viene luego, es un poco más la experimentación, no es más empírico, es decir, estoy ahí, como le decía, con el objeto poniéndole temperatura, subiéndole, quitándole. Y en cambio, en la parte cualitativa estamos apoyados en las teorías de aprendizaje, en los modelos, etc. Inclusive en las cosas que muchas veces otros estudios, otras tesis que hizo la generación anterior, muchas veces en las conclusiones o recomendaciones dice, yo recomiendo poner en práctica este modelo de metodológico. Entonces, por decir, esa viene a ser mi literatura. Quiero ver si lo que realmente, lo que hizo el otro estudiante, la otra persona, el otro investigador, funciona y voy aplicando a las fases que yo estoy observando e interpretando para que se facilite a ver los resultados, ¿no? A ver, estoy tomando la posta. La otra persona creó la metodología y yo la pongo en práctica y veo si funciona. Ya, hay videos. No se queden con estos videos. Tienen también textos de consulta y tienen videos, lo que quieran en el internet. Traten de que sus fuentes sean lo más reconocidas posible, ¿sí? Lo más académicas posible. Ya, aquí, por ejemplo, le hace otra división de la investigación. Le dice, por su finalidad hay tres: básica, aplicada y evaluativa. Y palabras más, palabras menos, si se dan cuenta ustedes, en el enfoque, ya le dije, no es uno mejor que el otro, es el que le conviene, ¿no es cierto? Para ese estudio necesito números o necesito palabras, ya. Esta sí tiene un poco como de degradé, es decir, básica es observar el fenómeno, consultar literatura, ¿sí? Hacer un análisis interpretativo, una discusión que se llama en los papers y quedarse ahí. La básica no pretende llegar a dar soluciones ni generalizaciones, ¿ya? Puede publicarla o le puede servir una investigación básica quizás solo para usted, que le sirve para de pronto sacarse de alguna duda, una cosa así, ¿sí? Aplicada, ya como dice su nombre, voy a aplicar las teorías, voy a aplicar lo que conozco, los instrumentos, etcétera, para tratar justamente de ya poner en práctica lo aprendido y tratar de ver si es que resuelvo problemas, ¿no? Más o menos aquí dice la básica, que ya le dije, no va más allá. Esta sí tiene un nivel, acá está la aplicada. Ya, la aplicada, dice, se centra en un campo de práctica habitual y se preocupa por el desarrollo y la aplicación del conocimiento obtenido en la investigación de dicha práctica, ¿sí? Aquí sí ya me interesan los resultados, ¿sí? Porque estoy aplicando las teorías, etcétera, ¿sí? Ok, por ejemplo, lo que le decía, hay muchas personas, yo he visto, que hacen una metodología o crean una propuesta de metodología, ¿sí? Y para hacer esto, aplicaron los conocimientos que aprendieron, ¿sí? Ok, elaborar esa metodología.
Y también se queda ahí. Como le decía, a veces en la misma tesis, en la recomendación, dice, el próximo paso sería evaluar si la metodología funciona. Y para eso está la investigación evaluativa. ¿Sí? En la evaluativa, como dice el nombre, usted ya va a poner en práctica y va a ver los resultados realmente, ¿sí? Un poco esta, como le dije, va en esos niveles, pero tampoco es que la una es mejor que la otra. Uno podría pensar que lo evaluativo es lo mejor y es otra vez lo que usted necesite, ¿no es cierto? Muchas veces, como le digo, tranquilamente he visto gente que se gradúa proponiendo una metodología y también he visto gente que se gradúa o investiga un poco más y ya. Y no por hacer la una o la otra es mejor, son tipos de evaluación, ¿sí? Ya. Pasemos, porque se nos está yendo la hora. Me disculpan, bueno, les voy a recuperar todo lo que perdimos, pero en sí creo que está quedando ya más claro estos conceptos, ¿sí? Yeah. Un poco me baso en esto y un poco en lo que he preparado. Ya. Esto es lo que les decía. Otra de las categorías, si usted quiere, llámele experimentación, experimental, etcétera. ¿Sí? La una que vimos en el antes era el enfoque. ¿Sí? Otra decía por su finalidad. Ahora esta no tiene un nombre específico, pero digamos por su experimentación, ¿ya? Se divide en experimental y no experimental, lo que ya les dije en antes, por lo que tenía que ya un poco adelantarles para explicarles, ¿sí? Experimental es el científico en el laboratorio, ¿sí? No hacemos eso en educación, porque estamos tratando con sujetos, ¿sí? Pero sí le dije que había la casi experimento. Aquí están, ¿no? Preexperimental y cuasi experimental. La del científico sería la experimental verdadera, ¿ya? Cuasi experimental, como le decía, se pone un grupo de control y un grupo que hago otra cosa. Más o menos como hacen los médicos. ¿Se han escuchado usted alguna vez que, por ejemplo, dicen el placebo? Le dan una pastilla que lo que tiene es 2 miligramos de azúcar, o sea, no hace nada. Y a otro grupo le dan una medicina que están probando ahí, ¿ya? Entonces, después ven los resultados, ¿no? Y les hacen creer que a ambos les están dando la medicina para, no sé, curar cierta cosa. Entonces, realmente, ¿cómo se evalúa? Que a los que yo hice el componente este químico, tendrían, en teoría, que mejorar su condición médica, ¿no es cierto? Pero han encontrado y hay de todo que después hacen análisis y ambos no pasa nada o realmente no tiene un mayor efecto acá que el placebo, etc. Pero ya hablando en términos de educación, también se hace esto, como le decía, yo hoy revisé una tesis en la que el estudiante había hecho una tesis como profesor de inglés, ¿sí? Un profesor de lengua. Entonces, cogió un grupo y les dio clases de inglés con el libro, ¿sí? Con el book, ¿ya? O sea, la clase típica ahí va por partes, explicando la lectura, la comprensión escrita, etcétera, ¿no? Que ya viene establecido por un libro. Y en el otro grupo, él quería darles el libro, pero ir un paso más allá y les estaba dando otro material que él consideraba que al hacer esto con este grupo, al darle más material, más lecturas sobre el Renacimiento, sobre el arte, sobre la cultura de los Estados Unidos, bueno, y él enmarca toda una, ¿sí? A ellos en el mismo tiempo, digamos, les llenó de más cosas, ¿sí? ¿Qué quería probar? Que los alumnos a los que les daba más carga, digamos, más conocimiento, más contenidos, iban a hacer o iban a tener un rendimiento mejor en el inglés, ¿sí? Entonces hizo un estudio cualitativo
Entonces les iba preguntando a los dos grupos y cómo te va y y estás aprendiendo, o en inglés mismo les iba haciendo preguntas. Entonces, ya. Pero un poco se quedó en la descripción. Entonces yo lo que le sugería a él es poner un examen. Si lo que quieres es medir, le dije, el nivel de inglés, ahora hay esos exámenes estandarizados, que es el A1, el B2, todo eso. Hazles el mismo examen a los dos grupos. Entonces, ese es cuasi experimental, ¿no es cierto? Si tu teoría dices que estos están los súper entrenados, deberían puntuar más alto en el mismo examen estandarizado. Ya. Entonces, fíjense, resultó bastante interesante que les hace la prueba el examen y casi estaban por ahí. Si los unos tenían, me invento, 17.5, estos tenían 18 o al revés. Entonces, el alumno, fíjense, hizo toda la investigación y concluyó que casi no hubo mejoría acá. ¿Ya? Conclusiones y recomendaciones, él sugiere que debería ser, por ejemplo, experimentado esto en un periodo más grande de tiempo. Él lo hizo en 4 meses, en el semestre de la universidad, ¿no? Y cosas así. Entonces, llegamos al cuasi experimento en educación, más no al experimento verdadero, que si ya le digo, sería someter a una persona o un animal a experimentar y cosas así, ¿no es cierto? O los médicos, supongo, si hacen algo así. No se diga en otras áreas donde también se utiliza para cosméticos, animales y cosas así. Bueno, son cosas terribles, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, esta clasificación le habla de experimental y no experimental, pero solo hemos hablado hasta aquí de lo experimental, que se divide en pre, cuasi y experimental verdadero. ¿Qué es lo no experimental? Como dice el nombre, no haces nada que tenga que ver con poner a prueba experimentos. Entonces, ¿qué es lo no experimental? Es justamente lo más cualitativo posible, ¿sí? Ya. No sé si han oído ustedes alguna vez de estudios antropológicos o sociológicos. El investigador se va a vivir, por decir, a una comunidad en el oriente del sitio más alejado y los aborígenes menos contactados posibles, ¿sí? Él se inmiscuye ahí, les pide permiso y dice, mire, yo quiero ver las prácticas aquí, no sé, según lo que esté estudiando, ¿no? Quiero ver es, qué sé yo, por qué viven más o por qué los remedios medicinales, una cosa así, que no podría él hacer desde, desde los libros o cosas así. Entonces va y vive con la comunidad, despierta igual que ellos, come las mismas cosas, de pronto, ¿sí? Se vive con ellos y lo que se busca en el no experimento es justamente tratar de ser lo más cualitativo, les hace entrevistas y que ves y tus padres también que te enseñaron. De pronto aprende el lenguaje y trata de él ser uno más de ellos para inclusive autoexperimentar lo que ellos viven. Entonces, no experimental es justamente lo más, digamos, alejado de un experimento. Es más bien tratar de sacar la información, obtener la información de los seres humanos y de las fuentes, en este caso también la literatura, lo que él esté investigando en su objeto de estudio, pero ya nada que ver con poner a prueba nada ni experimentos, ¿sí? Simplemente él quiere es sacar lo que más pueda de ellos a nivel de palabras, tratar de hacer generalizaciones. Entonces dice, entonces veo que viven más porque comen más sano o trabajan duro. Ya. En el caso ya de la escuela, para dar ejemplos prácticos, sería lo que muchos de ustedes van a hacer. Van a hacer estas entrevistas profundas, se llama, eh, según lo que ustedes quieran investigar, ¿sí? O también pueden optar por algo experimental, como les digo que hizo Melo, en el que dividió 2 grupos. A veces se dividen hasta en 4 grupos, etcétera. Todo eso ya es un poco más guiado, ¿no? Y entran también un poco más del tema de lo cuantitativo. También ahí van haciendo
percentiles, van descartando otras variables. Entonces, más lo que hacemos nosotros en educación es esto: entrevistas, observaciones, encuestas, hablar con una persona, hablar con otra que tengan que ver, obviamente, como decía, profesor, mamá y alumno. Y hacemos descripciones, hacemos interpretaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando usted vaya escribiendo la tarea 1, ¿qué va a hacer? Por el experimento, usted ya define si va a ser no experimental, ¿sí? Es decir, voy a hacer entrevistas y descripción, ¿sí? Espero que esté comprendiendo todo esto. Trato de un poco poner los ejemplos que más corresponden, pero igual va. Si es que hay preguntas al final, por favor, me avisen. Y ya. Ya, por ejemplo, esto, ¿no? Esto es lo que hace lo no experimental. Amplias descripciones, ¿sí? No nos metemos con números. Eso es no experimental. El enfoque sería cualitativo, no experimental, finalidad de alcance aplicada. Usted me va diciendo en la tarea 1 si su objeto de estudio es de ese tipo o si es de otro. Todas son buenas, insisto en eso, ¿cuál será mejor? No hay mejor, es lo que necesita y lo que va a estudiar de acuerdo a su objeto de estudio. Ya, aquí un poco le hablaba sobre los pasos que hay para hacer un método científico, y bueno, aquí el doctor lo que ha hecho es describir cuántas descripciones habrá del método científico, no se quede con una, pero me pareció bastante interesante esto. ¿Cómo dice el nombre? Método, es decir, ya está como establecido, paso 1, paso 2, más o menos lo que decía, observación, ta. Entonces, ¿qué viene a ser todo eso? Son conjuntos de reglas para el estudio y la solución de problemas, ¿sí? Entonces, y están institucionalizados, ¿sí? Por ahí le decía, cuando leí, que algunos autores consideran ya 4 pasos, 5 pasos, y otros llegan hasta 12, ¿no? Entonces ya un poco es el autor el que un poco ha extendido este proceso, pero el método científico sigue siendo lo mismo, lo más básico. Mediante crearme una pregunta, observarla, interpretarla, llegar a resultados, trato de dar una solución a un problema. ¿Los profesores damos solución a problemas? Yo pensaría que sí, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Si es que yo logro hacer un cambio positivo, estoy haciendo ciencia educativa, ¿sí? Miren todos los videos, etcétera. Vamos un poquito, si me estoy saltando, no creo. Bueno, aquí habla del IAP, que es la acción participativa, investigación, acción participativa, ¿ya? Y también habla un poco de la investigación etnográfica. Comencemos con esta segunda. Investigación etnográfica es lo que les acabé de decir. Voy y me encierro en la selva, ¿sí? Y comienzo a vivir con los aborígenes, a comer lo que ellos comen, me dan la chicha de yuca, ni sé qué, ni sé cómo. Ahí no es que se va a poner muy fino y decir, no, disculpen, yo, no, más bien quiere usted sentir y ver lo que ellos sienten, ¿cierto? Entonces, es la investigación etnográfica. Etnográfica viene de cultura, ¿ya? Por ejemplo, es muy interesante, sí se puede hacer investigación etnográfica de una subcultura. Cada escuela es una subcultura, ¿sí? De alguna forma, lo que pasa en la escuela A, ¿sí? No pasa en la escuela B, que está cerquita, en el mismo distrito, lo que sea, porque las relaciones que se llevan en la escuela A se llevan bien los directivos con los profesores y los profesores con los estudiantes, pero en la B todo el mundo se dispara por su lado y cosas así. ¿Cómo puedo hacer investigación etnográfica? Estando ahí, ¿sí? Si es que es profesor mismo, o sea, si es miembro del staff mismo, o sea, ya es como cuando les dije el ejemplo de que alguien se va a la selva y se encierra, ya vive en ese sistema. Entonces podría hacer una comparación entre las dos escuelas o solo centrarse en la una y decir, mira, aquí las cosas se hacen así, para bien o para mal, y comienza a describir
una etnografía, una descripción de la cultura. En esta escuela, así es, ¿sí? Ya, entonces comencé por la segunda porque ya les di ese ejemplo. Ahora, ¿qué es la IAP? La acción participativa. Entonces, esta palabra lo dice todo en realidad, participativa, y ya el investigador ya no es como que pasa por un investigador que hace preguntas, todo. Sí, también puede ser parte de la investigación, generalmente es el mismo profesor. Entonces, aquí viene mucho lo que es la reflexión. Entonces, yo hago ciertas cosas en la clase, enseño con ciertas metodologías y veo cómo los niños funciona o no funciona la metodología, aprenden o no aprenden, llego más a los estudiantes, etc. Entonces, el investigador está haciendo parte de la misma investigación, ¿sí? ¿Ya? Entonces puede reflexionar y decir, a ver, aquí generalmente lo que se maneja es, por ejemplo, un diario, ¿sí? Un diario como hoy día 17 de junio, hice esto, esta cosa, pero realmente vi que se aburrieron, Otro día 18 de junio hice cambios a lo que hice ayer y ahora sí noté un mejor comportamiento por parte de los alumnos, el alumno tal dijo esta cosa, lo cual me motivó mucho. Ya, entonces, ya el investigador entró en el proceso de también él mismo autoinvestigarse, porque no sabía ni cosas que iban a salir de su reflexión. Este método se puso muy en auge en los años, comienzo de los 2000. En inglés es Action Research, no sé si han escuchado, el famoso Action Research, es decir, el mismo profesor se pone a reflexionar, a ver qué funciona, qué no funciona, con lo que le dicen los estudiantes y con lo que se dice él mismo, porque la reflexión es eso, ¿no? Auto-investigarse, ¿ya? Ese es el famoso IAP. Pero otra vez, como digo, vienen los ingenieros, los cuantitativos, dice, eso no es investigación porque ustedes no son objetivos, es lo que piensan, etcétera. Y otra vez un poco comienza esa pugna, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que es muy, muy, muy interesante, ¿sí? Vamos viendo aquí. Creo que le dije todo y en una forma, en un lenguaje un poco más... Ya, investigador se plantea exacto, el investigador se plantea interrogantes. Obviamente, al reflexionar, se autocuestiona, ¿no? Yeah. Híjole, algunos de ustedes creo que tienen que ir a otra tutoría. No quisiera extenderme mucho, ya se está acabando. Vamos a ver, justo se puso lento esto, pero parece que ya estamos, sí, estamos a 2 pasos de terminar. ¿No? Vamos a refrescar, tal vez es mi internet. Híjole, me olvidé de grabar, estimados estudiantes, ya con tanta cosa que pasó. Ah, no, sí creo que es el Zoom, no se grabó. Sí, es que bueno, antes decía, está grabando, pero creo que se graba en mi disco duro. Si logro hacer y alguien necesita, le podría dar, pero creo que es bastante clara la explicación. No se va a abrir, ahí está. Nos quedamos aquí. Es la plataforma que seguramente están rindiendo pruebas y le pone lento al sistema. Ahí está. Ya. Vamos acabando esto. Si alguien tiene que retirarse, y pues ya ni modo. Creo que ya en la última parte puede revisar luego por sí mismo, sí misma. Es la que no se abre. Sí, ahí está. Ya, ahí nos quedamos, ¿no? No pasaba aquí. Ya, después viene otra clasificación que se hace, muy importante, que es justamente por el método, ¿sí? Dice, atendiendo a la diversidad de paradigmas investigativos, se suman y se complementan el proceso de investigación, entre otros, los siguientes métodos. ¿Ya? Entonces,
Es otra forma de categorizar a la investigación. ¿Qué es el método deductivo? ¿Sí? Ya. A mí siempre me gusta ya por práctica y en esto, fíjense que un poco de action research, o sea, estuve en mi mente pensando cómo llego más a los estudiantes. Me gusta explicar al revés. Primero el inductivo, ¿ya? Haga de cuenta usted que, ya creo que les di este ejemplo también, pero funciona bastante bien. Coge un objeto que está ahí y lo tira, ¿no? Al suelo, pum, cae. Coge otro objeto, ya, se cae, va a otro país, a otra latitud, pasa lo mismo, coge la taza, se cae, etcétera, etcétera. Entonces, es un ejemplo bastante simple. ¿Qué son todos estos hechos particulares? Entonces digo, aquí algo está pasando, voy y todo se cae, ¿ya? Pero no se queda ahí muchas veces, ¿no? La ciencia ya determinó hace muchos años que los objetos están atraídos al centro de la Tierra, por eso caen, al suelo. Al centro de la Tierra en realidad, ¿no? Porque tratan de irse, inclusive pasar todo, pero obviamente si hay algo ya no pasa eso, pero están atraídos al centro de la Tierra. Entonces, de estos hechos particulares nació la teoría de la gravedad. ¿Sí? Investigaron hasta que dijeron todos los objetos caen porque están atraídos hacia el centro de la Tierra. Entonces el señor Newton lanza la teoría de la gravedad, ¿no? Y entonces fui de hechos particulares a la ley a la que él ya después de todos los experimentos científicos, utilizando el método científico, midiendo en todas las latitudes de la Tierra, dijo, esta es la ley. Entonces fui de lo particular a lo general. Todos caen, ¿sí? Entonces ahí siguió un proceso inductivo, ¿sí? Ok. ¿Qué será lo deductivo? Lo contrario. Lo contrario. A mí me dicen, vea, esta es la ley. Vea si es que esta ley en educación funciona con estos hechos particulares, ¿sí? Aplica a estos alumnos o a estas escuelas y vea si funciona. Entonces ahí es el método deductivo. Cojo la ley y le aplico al A, al B, al C, al D. Y digo, sí, vea, sí, en todos los casos funciona. Ahí hice deducción, ¿sí? Tomé la ley y fui aplicando a cada uno. Yo le puse a usted en el Word que les envié a través de las comandantes una pequeña pirámide, ¿no es cierto? Lo que varía es la dirección en la que va. Del hecho particular al todo o del todo al hecho. Esa es la famosa inducción y deducción. Otra vez, ¿qué es mejor? ¿Qué funciona? Lo que a usted le sirve, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué está haciendo, por ejemplo, lo que le decía otro estudiante de la ESPE? Dejó esta metodología. Usted le va a aplicar en estos grupos, en estos cursos, en estos grados, en estos estudiantes, en estas escuelas. Está cogiendo esa especie de ley, esta especie de metodología, teoría, etcétera, y está haciendo deducción. Pero quiere o le conviene ir al revés. Quiere ir viendo a este estudiante, por acá este otro estudiante, por acá. ¿Puedo generalizar? ¿Sí o no? No importa, con tal está usted haciendo inducción. Ya. Ok, ya. Ahora, ¿qué es el método inductivo-deductivo? La combinación. Yo por eso le puse en el Word, es la combinación. ¿Ok? Hay veces que hacen las dos cosas. Dice, si por acá, llego acá. Estoy en clase, sí. Ya, ok. Sí, o si de acá llego acá, debería darme lo mismo, ¿no es cierto? Entonces hay veces que el modelo es inductivo-deductivo. Debería usted poder capaz de hacer las dos cosas, inducción y deducción. Vamos terminando rapidito porque no los quiero, ya, pero ya se acaba, ¿no? ¿Qué es el método analítico? Analizar significa romper, ¿sí? Yo creo que les puse es como que si yo cogiera una cosa y ¡pum! Al suelo, le rompo.
Entonces ahí voy cogiendo y voy uniéndole alguna cosa o a propósito le rompí para ver de qué está hecho. Rapidito les cuento, por ejemplo, que un estudiante en mecatrónica tenía la ambición, digo la ambición porque está bien, pero realmente estaba un poco difícil. Él quería hacer un brazo mecánico de esos como los que han visto en YouTube que arman los carros, ¿no? Que coge, le sumerge al carro, le pinta, un brazo mecánico, ¿no? Le pone el tablero, le pone las puertas y ya. Entonces, le digo, mira, ahí yo le veo bastante complicado eso porque son tecnologías, él dio con que eran empresas alemanas que le vendían a todo el mundo. Y dice, y ahora yo quisiera producir eso en Ecuador, pero realmente no encuentro mucha literatura al respecto. Entonces digo, bueno, es bastante complicado porque entra lo que es el tema del software, de las partes, son años y años de investigación de estas personas que por último no quieren ni siquiera dar el secreto de cómo se hace uno de sus brazos mecánicos a otro país. Es tecnología pura, ¿no? Entonces, o sea, ahí, por ejemplo, aplicaría si tú tuvieras la capacidad de comprar uno, obviamente deben ser carísimos, pero, y analizarle. ¿Qué significa analizarle? Coger y sacar y ver qué está hecho por dentro, tratar de hacer las piezas similares, ver si te resulta hacerlo aquí en Ecuador o no, si es que la tecnología para hacer esos, lo que está por dentro de ese brazo, los sinfín, las válvulas, etcétera. Entonces ahí se puso un poco a pensar, dijo, uy, difícil está esto, mejor hizo otra cosa. ¿Sí? Pero eso sería analizar, ¿sí? Ir viendo las partes, ir cogiendo cada una de ellas, observándole. Sintetizar, que es el que sigue, sintético es lo contrario. ¿Sí ven? Inducción, deducción, análisis, sintetizar. ¿Qué hice yo para que usted pueda deglutir un poco mejor la información? Hice cuadros sinópticos, sinteticé la información. ¿Sí? De alguna forma. Entonces, sintético es lo contrario. Voy uniendo cosas y tratando de ver el todo. ¿Sí? Ok. Lo mismo, analítico sintético va a ser lo mismo. Va a tratar justamente de hacer una especie de unión entre los dos. Si por aquí y por acá resulta igual, pues, y me sirve ya. Finalmente, el histórico comparativo, y me olvidé de explicarle en Nancy, pasé una cosa que me olvidé. Pero puedo regresar, creo. Bueno, en los no experimentales había una subdivisión más. Acuérdense que no experimentales, todas las palabras, es no hacer experimentos. Antes de olvidarme, hay dos que decía seccionales y longitudinales, que sí me acuerdo ahorita que le puse en el Word. ¿Ya? ¿Qué seccionales? Es ir a una parte específica de la historia, por decir los años 60. ¿Cómo era la escuela en los años 60 en Ecuador? Ya, me fui a un periodo exacto. Longitudinales significa en cambio que me voy a través del tiempo. Entonces me voy a los 60s, me voy también a ver qué pasó en las escuelas del Ecuador en los años 70, en los 80, ¿no? Y hay estudios longitudinales que están presentes desde hace 40 años, aunque no lo crean, ¿sí? Especialmente esos de longevidad, de que en la isla de Okinawa viven más, siguen vigentes desde los años 60. Entonces cada vez ven observan, ¿no? Hasta que, bueno, generalmente lo que pasa con los estudios longitudinales es que los científicos pasan la posta a otros científicos o por último ya se termina, pero hicieron 30, 40 años de investigación. Por ejemplo, la vacuna, ¿sí? Eso, el hecho de que ya haya habido pandemias antes sirvió muchísimo. El hecho de que se ha hecho vacunas para otras virus, qué sé yo, la varicela, el otros virus, ¿no? No conozco a fondo, pero todo eso ayudó justamente para que esta vez hicieran tan rápido, ¿no? Y por la necesidad, obviamente. Entonces, la investigación, obviamente, da solución a estos problemas. Ah, y me quedé en el medio, por eso me acordé de longitudinal. Histórico es si usted quiere comparar, ¿ya? Muchos de los alumnos, el nivel pasado, les di de tercera de educación básica, tercera y tercera, ellos querían ver, por ejemplo, qué pasó, cómo eran las clases, como decían esos, éramos felices, ni sé qué saben salir de chiste. ¿Qué pasó
antes en la escuela presencial y qué pasa ahora. Sí, y bastantes querían ver eso. Ya. No sé si realmente estaban muy interesados en ese tema o estaba fácil, no sé. Es la descripción. Entonces ahí tendría que ver cómo se iban los niños antes, si socializaban en la escuela, no sé cómo es cómo. Pero el problema un poco de la crítica que les hice yo es, ahora que quieres ver eso, ahorita estamos en plena pandemia, se supone que todavía estamos, ¿no es cierto? Deberías estar tomando datos, ya estás en tu diario escribiendo las observaciones de cómo los niños están aprendiendo en la escuela. No, dice. Entonces digo, tienes que en el preciso momento, en esta realidad que vivimos, hacer el corte ese y tomar las notas. Pues, o si no, ¿de qué vas a comparar? Ah, no es que después me acuerdo, no. Tienen que ya ir haciendo la investigación. Eso es histórico comparativo. Por ejemplo, pero recuerden, siempre en términos de educación, ¿sí? Hay veces que quieren ver en la historia qué pasó en otras cosas. Eso sí, a veces ya, como les decía, en otras clases entran ya en otros campos que no es nada que ver con el aprendizaje. Entonces, nada de eso es posible, ¿no? Listo, creo que ahí se acaba todo y aquí solo es la bibliografía. Sí, fíjese, es la bibliografía, otro video. Esta señora me parece que habla sobre la crítica que como nos hacen a los cualitativos, ¿sí? Diciendo que somos poco objetivos. Yo ya la había visto este video en otras clases, esta vez ni siquiera lo vi, pero me parece que ella habla de eso, ¿no es cierto? Y otra vez, nada, no es mejor ni peor. Ya, ya, se acabó la bibliografía. Entonces, básicamente hemos cubierto el tema, ¿no? En la clase que di el martes me pidieron un poco de ayuda con lo que es el deber otra vez. Hay gente que no le quedaba clara, yo les he dicho, pero si es que alguien quieren que rapidito revisemos la primera actividad o creen que ya está bastante claro eso y podríamos ya. Sí, revisemos, por favor, Sí, magíster. por favor, Sí, magíster. magíster, por favor. Ya. Sí, Bueno, magíster, la tarea 3. Sí, la... magíster, por favor, la tarea 3 y 4. Ah, ya. Esa es Correcto. la que hay más dudas. Muchas gracias. Ya. Magíster, disculpe que le corte. Una inquietud. Lo que pasa es que nosotros del RNC 7000 tenemos una prueba oral. No Ya. sé si nos podemos Sí, salir, sí, disculpe. sí, ya con el video quedó bastante claro para algunos. Los que tengan que salir, pues ya entiendo. Ahorita es solo una cuestión ahí de forma, ¿no? Pues si tienen que irse a otra clase, vayan, por favor. Disculpe, Magíster, Muchísimas ¿pero la gracias, clase magíster. estuvo grabada o no, magíster? ¿nos Disculpe. puede pasar el link de la clase para ver esta última parte de la actividad? No porque es por Por favor. Zoom. Voy a tratar, verán, yo sé que se Mi está hermano. grabando, pero no sé, hasta ahora no llego a dar dónde se va. Se genera un MP4, que es un video demasiado pesado, por eso es que la computadora le llena. Voy a tratar de hacerlo en YouTube. No le ofrezco así, le prometo. Si era Meet, hoy de noche les pasaba, porque eso no lo compilo yo. Pero voy a tratar con todo. Quedan compañeros y la comandante también. Estamos en comunicación. Sí, voy a tratar de grabar. No. Disculpe, magíster, Sí, una por última favor. pregunta. ¿La evaluación que vamos a rendir es solo del tema 2 o también tenemos que referirnos a los textos de consulta? Gracias. Solo del tema 2. Sí, solo de este tema que cubrimos esta noche. Obviamente, pues, esta consulta va a apoyar en todo, pero el énfasis es en el tema 2, en el que acabamos de cubrir en la plataforma tema 2. Sí, nos quedamos entonces con las personas que quieren saber un poco más de esto. Ya, verán, esta vez, como le digo, yo también me baso en lo que a mí me entrega el docente autor. ¿Sí? Yo no es que hago estos contenidos, conozco del tema, pero no necesariamente los hice yo, ¿sí? Y si los hubiera hecho yo, pues diría, aquí está y todo eso. Yo me di cuenta que esta parte que dice los objetos de estudio en el tema 1, en el tema 2, ni en la guía de observación que él decía que estaba, los encontré. Entonces dije, si yo no lo encuentro, tal vez los alumnos no lo encuentren. Entonces decidí hacer el video y esta noche también un poco apoyarles con esto, ¿sí? Lo que noto, y por eso puse un mensaje hoy en la tarde, es que no han leído esta parte, ¿no? Esto que dice es hacer en Google Docs, les sugiere hacer esto, un documento maestro en el que todos aportan, etcétera, ¿sí? Pero tienen que entregarme este mismo documento que está aquí, el mismo lleno.
Hay personas que me han entregado otros Word, otras cosas, han desarrollado estos temas, pero no se le pide eso. Aquí arriba básicamente se le pide esto, y es que trate de editar, no es que trate, sino que edite, dice aquí, las siguientes instrucciones. El equipo de trabajo conformado por el tutor debe organizarse de modo que es un coordinador. Bueno, estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo y los coordinadores también vienen a ser las comandantes, ¿sí? Y hacerlo con esta herramienta, es decir, esta es la famosa que le permite a usted compartir, ir cambiando y todos tener acceso. Entonces ahí ya pónganse en la parte de la tecnología. Hay personas que dominan mejor, otros no. Expliquen, por favor, colaboren con las personas que no y van haciendo un documento maestro, que es este. Todos van aportando aquí a lo que les pide. Ya, si yo me pusiera a corregir de esto, tendría que corregir 300 trabajos, porque tendría que corregirle a cada uno. Por eso se dividió en 5 grupos. Más o menos, bueno, ahora no creo que era este NRC, pero ya estoy teniendo la queja que alguien no la ha mandado a la otra persona. Y bueno, no digo que no tengan razón, pero traten de llevarse lo mejor posible, porque el rato que yo tenga que individualizar esto o romper los grupos, se genera un trabajo inmensamente grande para mí. Entonces, Magister, un disculpe que le poco traten interrumpa. de tener el liderazgo ahí. A la persona que definitivamente no ha hecho nada, pues ya tendremos que tomar otras medidas. Pero no puedo desintegrar y decir hagan nomás todo. Si hubiera 20 estudiantes, me encantado, pero 300 me muero, ¿sí? Hay veces que como toca pasar 3 notas de 300 estudiantes, hay que pasar 900 notas. Sí, ahora sí lo escucho. Disculpe, Magister, le quería hacer una consulta. En la parte final del trabajo que está aquí, hay que enviar la captura de toda la, digamos, del proceso que todos trabajamos, o eso no, porque como ahí dice que tenemos que cada líder, digamos, del grupo tiene que ver que todos hayan trabajado. Estaba en duda si eso pongo o no pongo, o eso ya queda solo en mí. No, no, sí, exactamente. Yo recibo al otro lado, hagan de cuenta que estoy aquí al otro lado y que estamos, ¿sí? Al otro lado yo recibo este documento, como decir, firmado por los 5, ¿sí? Por eso yo les decía, antes del día de hoy les decía que suban, porque supuestamente tienen los 5 el mismo, pero me dicen que tienen problemas para que la máquina no les deja, sino que suba uno y el resto le ponen una copia, ¿no es cierto? Entonces, Lo que esto es pasa lo es más que para mí. cuando se sube una sola persona, en grupo se suben todos. O sea, ya queda, dice que todas las personas han subido ya el trabajo. Entonces se sube uno y ya se sube, digamos, de los 5 integrantes. Y lo que yo le había puesto a mi trabajo también de nuestras compañeras es que ahí decía actividades de lo que nosotros hacíamos, nuestro trabajo, todos, cada uno se ingresaba y ahí queda como registrado lo que ingresábamos. Si esa captura le pongo al final. No, la verdad no voy a verle, soy muy honesto. No, no la voy a, pueden ponerle, pero no voy a ver por el límite de tiempo que tengo para revisar. Yo solo reviso el documento. Sí, eso les decía un poco. Aquí en la educación en línea, y ustedes también que están formándose para ser docentes, resulta muy complicado mandar una tarea individual. Sí, tengo 5 NRCs, tengo otros trabajos, y la verdad es que si yo no hago grupos, desaparezco, ¿sí? Realmente me paso calificando. Ahora que van a mandar usted el deber, ahora estaba hablando con una docente, por ejemplo, dice, sabe que es demasiada la cantidad de trabajo que, y así también, haciendo grupos, que me estaba dando los tips de una herramienta tecnológica en la que yo hablo y le mando un link al grupo de lo que he hablado o un pequeño video, y ustedes, yo voy sobre su documento, porque ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando recibo esto tengo que ponerme a escribir todos mis comentarios. Entonces me decía, y me pareció fabuloso, que yo puedo ir hablando y usted al otro lado puede ir escuchando, como que si este rato me presenta y yo voy caminando sobre su archivo. Todavía no sé cómo hacer eso y no sé cómo hacer, pero me parece genial. ¿Sí? Entonces, realmente traten de llevarse lo mejor en los grupos, por favor, porque realmente hay gente que se retira también, pero eso ya vamos a ver en la segunda tarea, ¿sí? Vamos a darle oficialmente el chance de que en la primera, digamos, consta en el grupo, pero si es que, claro, no aporta o se retira, obviamente ya
esa persona tendrá que pasarle con 0 y todo. No voy a desintegrar los grupos y voy a tratar de que hasta el último trabajemos con esta estructura, porque es la única forma yo de tener control sobre esto, ¿sí? Entonces, le decía que aquí lo que tiene que hacer, creo que quedó bastante claro, son los 5 objetos de estudio, ¿sí? Traten de basar sus 5 objetos de estudios en lo que es infraestructura, en lo que es administración y un poco también podrían hacer sobre lo académico, ¿sí? Hay otros puntos, por ejemplo, la gestión, ya, eso no, todavía es básica lo que estamos dando, es primera investigación, creo que reciben ustedes. Entonces, ¿qué tiene que ver la infraestructura? Realmente es el edificio, es la escuela, ¿sí? O la infraestructura tecnológica, si tienen redes, computadoras, etcétera. Es la escuela, ¿no? Ya. ¿Qué tiene que ver lo administrativo? Generalmente en cualquier empresa, escuela, tiene que ver con el dinero, con cómo está organizado, si es que hay personal que, por ejemplo, secretarias, gente que pague los roles de pago, contadores, toda la parte administrativa, sí, lo operacional, etcétera, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, la gente que limpia la escuela también viene a ser parte del pool administrativo de personas, ¿sí? Y lo académico tiene que ver justamente ya con los contenidos de las materias. En esos 3 ejes es donde nos estamos manejando. Les digo esto porque yo mismo puse la otra vez algo de la nutrición, por ejemplo. No me acordaba y eso ya saldría un poco casi de todo. No es de infraestructura la nutrición, no es académico para nada y no tiene casi nada que ver con lo administrativo, porque yo pensé que podríamos hacer eso. Entonces, bueno, si ya le pusieron igual también, pero ahora les aclaro que ya se ha cortado el objeto de estudio un poco para ustedes y que también es niños, ¿no? Alguien me dice es que también para colegio, no, es básica. Recuerden que estamos haciendo, por eso es justamente el corte del objeto de estudio, ¿sí? Aquí son 5. No me pongan los nombres de las personas, Juan Álvarez dijo este objeto, no. Yo les califico a los 5 igual, no necesito leer ningún nombre, más bien aquí, 1, 2, 3, 4, 5, estos objetos de estudio. Esto no le tocan, porque esto ha sido que ha puesto el doctor para mi rúbrica. Yo tampoco la lleno, porque yo al calificar tanto simplemente voy acá contabilizando, ¿sí? ¿Cuánto se merece el estudiante? Ya. Por lo general yo califico alto, porque esto yo sé que muchos de ustedes, y no les culpo, se están inventando un poco, ¿sí? Pero no está mal. Lo que se quiere es que usted tenga la idea, que aplique lo que aprende en los temas de las clases, a hacer esto. Entonces, esto se vuelve un tanto subjetivo, pero yo califico alto porque yo sé que, a menos que sea algo totalmente que no tenga nada que ver, pues tendré que decir, no, está mal. O sea, ahí sí ya no ha ido ni una clase, ni una videoconferencia, ni nada. O sea, está algún disparate, por decir, disculpen la expresión, ¿sí? Pero los objetos de estudio ya les expliqué, ¿no? Son cortes de la realidad. Por ejemplo, uno podría hacer motivación de los alumnos en la clase de matemáticas. Ya, ese es un objeto de estudio para mí. ¿Qué está ahí? Están las 2 variables, lo que les explicaba en el video. Está por un lado la metodología que utiliza el profesor o el profesor de matemáticas, y 2, siempre les decía, es al otro lado, ¿quién recibe eso? El estudiante. Porque estamos viendo siempre el efecto de la variable dependiente. Dependiente siempre va a ser el estudiante o su proceso de aprendizaje. Él depende de lo que en la 1, es decir, en las metodologías, el profesor imparta o el sistema educativo imparta. ¿Sí? Ese es independiente. ¿Por qué es independiente lo que le ponga? Porque yo mañana puedo ponerle una metodología, la metodología 2, la metodología 3, pero siempre aquí la variable dependiente va a recibir el alumno. Sí, parece que está bastante claro eso, ¿no es cierto? ¿Necesita alguien que le explique un poco más de eso de las variables? No, magíster, disculpe, yo tenía una duda. Yo, como nos mandó los objetos de estudio, o sea, esos solo eran ejemplos, no podíamos nosotros utilizar esos objetos de estudio que usted nos mandó. Fíjese que por esta vez, yo no soy para nada egoísta en eso. Si es que alguien quiere tomar
algo muy parecido, cámbiale por ahí alguna palabra, ¿sí? Puede Sí, hasta porque ya poner, pero tenían, obviamente lo que quiero es que usted tenga la sensación de hacerlo usted mismo. Lo que quiero es que esté claro lo más posible para que usted mismo... Sí. Ahora, yo también me ponía a pensar, ya no es que hay muchos más, porque ya estoy yo mismo cortando la realidad, ya estoy poniéndole ya. Entonces, si yo le puse de pronto clases de matemáticas y usted quiere hacer de lengua, póngales, total es un poco inventada la situación, ¿sí? Motivación, todo lo que aporte o también puede usted querer observar en su objeto de estudio algo que no aporte a la educación, ¿sí? Entonces, sí, disculpa que le interrumpe, está claro, si usted quiere tomar uno de los... Ahora, obviamente, yo no voy a hacer esto, esta vez lo hice para ayudarles, ¿no? En la tarea 2 todavía no he leído de qué se trata, no he tenido tiempo. Pero eso es a usted también como para darle un aliento y un hábito de estudio para que la próxima vez lo haga usted, trate al menos que ya sea algo que necesite de mi intervención. Esta vez yo les hice para ganar tiempo, todo eso. Pero sí, claro, porque ya venía, incluso ya venía, los ejemplos ya venían con las variables. sí, Entonces yo pensé que ya nos estaba dando usted ya la respuesta de yo, la primera fase de la tarea. Entonces yo por eso preguntaba si eran solo ejemplos y nosotros teníamos que consultar aparte o podíamos tomar de ahí, porque las ya dos estaban las cosas. variables también. Sí, yo hice eso con el ánimo de ayudarles, sí, es correcto. Porque justamente eso no había en ninguna parte de los dos temas ni en la guía de observación que está subida en la plataforma. Entonces yo decía, ¿cómo le explico a alguien? Y después surgió esta idea del video que resultó bastante buena, me parece, y también les he apoyado con los de Word. No voy a hacer esto en todos los temas porque generalmente no tengo el tiempo para hacer, pero si usted, claro, considera que uno de esos, sí, yo con gusto le comparto, ¿sí? Pero quiero es más que solo cojan y peguen o alguna cosa, lo cojan, pero entendiendo de lo que se trata, ¿sí? Por eso es que un poco he gastado también estos últimos minutos, es para repetir si es necesario. Es decir, mi compromiso con ustedes es que usted entienda más que nada. Si yo a veces tengo que darle a un poco haciendo, como usted dice, no es problema, pero es como enseñarle a pescar, ¿sí? Y si ya le doy es para que justamente era por el límite de tiempo que quizás ya nos cogía el tiempo y entonces ahí están las variables. Pero ahora usted dígame, ¿está claro para todos ustedes lo que es una variable? Es como yo le decía en la científica, ¿qué le hacen al objeto? Digo, esto le voy a quemar, le voy a golpear, le voy a... Es más o menos así. ¿Qué viene a ser la variable independiente ahí, por ejemplo? La temperatura, si le someto a calor extremo, a frío extremo. Esas dos son variables independientes. Y la dependiente va a ser la cosa, qué sé yo, la piedra o la cosa así. Pero aquí obviamente es diferente. Entonces, tengo el alumno. La dependiente va a ser su aprendizaje. Y la independiente, lo que haga con él. Que si le pongo a sumar con piedritas, ni sé cómo, o sea, alguna cosa, eso ya es la variable independiente porque otro día le digo, a ver, no, mejor ahora utilicemos el abaco. Esta es otra variable independiente. Es independiente, el dependiente va a ser siempre su aprendizaje, o sea, el alumno. ¿Sí me explico para todos esos, los que estén presentes? Doctor, buenas noches. Magíster, Ya. Antes de que me pregunte si no está relacionado, quisiera terminar esto y de ahí sí lo abro para todos, porque ahí sí nos demoramos más y comienzo a responder, a menos que esté muy, muy ligado a esto. Sí, rapidito, el tema 3, en cambio, ya tiene que ver con todo esto que vimos al último. Sí, vaya al tema 2, por favor, y diga, cogen un solo objeto de estudio, el que más les guste a todos. Ya, el que más, ya. Y entonces ahí comiencen a hacerle la categorización. Dice, la investigación, propuestas de enfoque y llena estos 3 puntos. Cualitativo. Aquí dice de su argumento, ¿no es cierto? Argumente, dice, argumenta. Entonces diga, es cualitativo porque nosotros queremos basarnos en la observación y en la descripción de las clases de matemáticas de la escuela. Si ya tiene el nombre de la escuela, puede ponerle ahí. Y observar lo referente a la atención. Listo, contestada la primera parte. Después le dice, por la finalidad, ¿se acuerda que había 3 tipos?
Nosotros vamos a hacer la aplicativa porque vamos a aplicar las teorías de cómo se adquiere conocimiento o lo que usted necesita en este caso, si sigue con el mismo objeto de la atención. Las teorías de motivación, si ya tiene el nombre del autor por ahí, de tal persona, para ver si es que estamos aplicando todo esto, ¿sí? Si alguien va a ser evaluativo, tendrá que asimismo justificar que se va a tomar un examen, una prueba, algún instrumento en el que se mida la motivación, etc. Por las fuentes de información, esto no estaba, pero busquen en el internet, no es nada del otro mundo. Por la fuente de información son los libros, si son primarias, etcétera, etcétera. Eso el doctor dice está por ahí, pero yo no lo encontré. No sé si alguien lo encontró por eso. No es nada del otro mundo y nada que no puedan investigar. Ya. Igual por las unidades de análisis. Revisen, póngale en el buscador unidades de análisis, coma, investigación y de pronto hay una categorización para eso. Entonces explica y da una pequeña descripción. Pequeño, aquí menos es más, no necesito que copien y peguen del internet como he visto a veces y eso no tiene sentido. Por el control de las variables, la investigación es también hay una categorización y eso no está ahí. Tienen razón, busquen por favor y pónganle, pero algo muy rápido. Por el alcance sí vi que estaban ahí. Ya, yo sé que no están ciertas cosas y les piden aquí, yo sé, pero ya no tengo forma de yo decirle al doctor, vean, usted no ha puesto, nada, va a decir, dígales que busquen. Yo también dijo eso hoy que me reuní. No es nada del otro mundo. Por decir, hay 3 tipos. Usted lee qué es cada tipo y usted véale cómo le ajusta a su objeto de estudio. Hay que tener en cuenta que esto ya no es investigación 1, ¿verdad? Va a tener más investigaciones con diferentes nombres, pero al final investigación. Entonces, ahí ya cuando usted esté cerca de graduarse o algo así, ahí ya piensa en el tema individual, el que ahorita está trabajando es para tener la sensación de hacer esto, ir aplicando estos conocimientos para ver qué tipo es la que le gustaría hacer ya después. Tarea 4, esta es quizás la más simple. Aquí se acuerdan que hay unos instrumentos en la guía de observación, no está esto en el tema 2, vi que está en la guía. La lista de cotejo es esos que llaman a los checklists, o sea, ¿hay o no hay? ¿Hay o no hay? La lista de cotejo es que no hay más opciones, o sí o no. Entonces, aquí, si usted quiere, le puede llenar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Recuerde que objetivo es diferente de que objeto. Objetivo hay que ponerlo con infinitivo, por decir, analizar. Aquí, por ejemplo, le pide criterios de infraestructura. Entonces, el objetivo tiene que ser algo referente a eso. Dice, analizar la infraestructura de la escuela 25 de julio de la Tacunga. Invento, ¿no? Ya. Nombre del objeto observado viene a ser, como es un objeto y es infraestructura, es el edificio de la escuela 25 de julio. Si es que quieren, no, para mí no me cambia mucho esto de que ponga peor fecha. Pues, son inventados, ¿sí? Usted no está yendo a este lugar, ni siquiera a veces existe tal lugar. Pero es para que usted tenga la sensación de cuando esto sí le toque hacer al investigador. Usted va con esta rúbrica, con este cuadrito y ya. ¿Qué le pide? Aquí es lo medular de esto. Dice, ponga criterios que especifiquen la disponibilidad de infraestructura y tecnológica escolar. Entonces, tan relacionado al edificio. Me invento. El edificio tiene baterías sanitarias que funcionan correctamente. Ya. Esto va a poner sí o no. Como no van a investigar, usted puede ponerle sí o no. Ya no importa si es relevante para mí porque yo sé que no están haciendo así. Pero lo importante es que tenga la sensación de crear los criterios. ¿Qué otro criterio le dice a usted de infraestructura física? Hay las aulas. Entonces podrían hablar, las aulas están En mal estado. en mal estado. Correcto. Exactamente. Cuentan con los Servicios básicos puede ser servicios también. básicos. Correcto. Como dice tecnológica, por ahí el internet, ajá, exacto, pero algo que haga sentido con la infraestructura. Es correcto, sí.
Si él, por ejemplo, aquí en vez de esto ponía alguna otra cosa sobre, usted tendría que poner criterios sobre otra cosa y que le dé para usted poner la escala sí o no. Si decíamos poner las observaciones, sí podemos hacerlo. Claro, claro. Gracias. Exacto. Y si alguien tiene acceso a la escuela y realmente puede observar esto, ponerle sí o no y ser sincero con todo eso, pues qué mejor. Sí. Pero ya le digo, es para que usted vea los instrumentos que se utiliza para las investigaciones. Igual aquí pueden llenarlo, el observador puede poner el nombre de alguno de ustedes. Yo no, realmente lo que me voy a fijar es en esto. Dice, criterios que evalúen o evidencien el trabajo de equipo entre organismos académicos, entre directivos y docentes. Sácala, sácala. Está con micrófono, Daniela. Creo que alcancé a ver, Daniela, no sé. Ya. Les decía, aquí entonces, por ejemplo, un criterio que evalúe compañerismo entre personal académico. Los equipos de trabajo conformados entre directivos y docentes muestran un ambiente cordial o de compañerismo o de trabajo en equipo. Por eso a ustedes se les pone para que pongan aquí. Entonces, el día que va a investigar, pone 2, por decir. ¿A qué equivale el 2? A veces, creo que es. No ve. Ya. Entonces, son esos instrumentos, ¿sí? Que usted, el día de la evaluación, el día que observe, o los días que observe, va a ponerle un valor. Si usted ya tiene y está realmente observando, qué mejor, entonces póngale cuál corresponde. 1 es dice cómo, 2 es dice cómo. Pero aquí lo que importa, lo medular, es que usted cree los criterios para este ejercicio que se llama escala numérica. Entonces, se fomentan las, por ejemplo, puede ser así, ¿no? Entre directivos y docentes, entre docentes mismo. Se ve que hay equipos conformados que apoyan a la cordialidad entre los docentes, entre los administrativos, ¿sí? Puede ser entre los mismos administrativos o entre administrativos y docentes, aunque usted no crea, a veces no se llevan bien y eso causa problemas en la escuela, ¿sí? Los dejo. Magíster, disculpe una cosita. Si ahí está pidiendo entre los docentes, ¿verdad? Que se evalúe eso. Arriba, ¿por qué pide el nombre del estudiante? Y es ahí el nombre del estudiante si se está hablando abajo de los docentes. Entonces eso no entendí. Ya. Sí, no tiene mucho sentido ahora que usted lo dice. Claro, no tiene que ver. No, magíster, yo lo entiendo como que el que tiene que responder es el estudiante. O sea, ellos tienen que responder realmente si se trabaja en equipo, los docentes o el personal administrativo. Entonces ellos son los que tienen que hacer esta escala. Por eso pide el nombre del estudiante. Correcto. Sí, ya, muchas gracias. Magíster, otra vez. Una preguntita. ¿Pero se le pondría o ya no? ¿O lo dejamos ahí como está o ya no le ponemos porque eso? si usted pone realmente un nombre, no me voy a fijar mucho en eso. Lo importante es de estos contenidos de acá. Si usted quiere poner un nombre ahí, Juan Pérez, edad 8 años, no sé. Claro que tan niños no se van a dar mucho cuenta de esto. Sí, tiene razón, el nombre del estudiante viene a ser porque el objetivo de esta escala numérica está enfocada en lo que piensa el estudiante. Pudo haber sido inclusive el nombre realmente el observador es el que se lleva esta lista. Veamos, acá le puso el estudiante, no hay ningún problema. Pónganle si quieren, pónganle uno para que sea ahí. Realmente eso, como le dije, no es. Inclusive si no llenan esto, pues es para que usted tenga la sensación de crear los criterios. Más no estamos aplicando. Perdón, magíster, yo quisiera mencionarle el objeto de investigación que hicimos nosotros y 2 variables para ver si están correctas, porque nosotros no lo hicimos con variable independiente y dependiente. Entonces, no sé si le puedo mencionar uno. A ver, sí, digo.
nosotros pusimos como objeto de investigación los contenidos educativos y como variables pusimos primero la selección del contenido a impartir y la segunda las estrategias, metodologías y TICs aplicadas como variables. A ver, tengo la bondad, estaba justo saliendo de la... Repítame el objeto de estudio, por favor. El objeto de estudio, los contenidos educativos. Ya, eso abarca básicamente el currículum y tiene que ver con el campo académico. Sí. Ya. Y las variables, una es selección del contenido a impartir y la segunda, estrategias, metodologías y TICs aplicadas como variables. Ya, variable significa que varían. Vuelvan a repetir solo la primera de las variables. Selección del contenido a impartir. Eso es currículum, sí. Ya. ¿Y la segunda? Estrategias, metodologías y TICs aplicadas. Que es como, viene a ser como la forma en que Son se... dos variables independientes, ¿sí? Sí, Pero sí las puedo dejar. Claro, es que está haciendo relación al currículum. En el currículo tiene los contenidos y cómo van a ser impartir sus contenidos, ¿está bien? Sí. Gracias. Obviamente, la dependiente va a ser el aprendizaje, ¿no? Es que usted puede hacer más variables, puede tener varias. Ahora, obviamente, y eso ya les seguir diciendo, entre menos problemas se busca a veces es mejor porque entre más variables tengo se complica más el estudio, ¿sí? Pero está bien. Magíster, yo tengo una pregunta. Nosotros sí ubicamos los 5 objetos de estudio en el trabajo, pero el tema 3 no cogimos como tema principal ninguno de los objetos, sino que hablamos acerca de la infraestructura de una escuela, entonces no sé si vaya a haber inconveniente, pero sí está más o menos referente a los objetos que escogimos. Y también en lo que es el nombre del estudiante omitimos esa parte, no pusimos, como usted ya lo mencionó, no es importante, entonces esa parte sí no la llenamos. El 3 sí tiene que ser referente a la infraestructura. Sí, entonces la infraestructura es el edificio, es las instalaciones, si se quiere, los edificios, que a veces hay coliseo y cosas así, baterías sanitarias y infraestructura tecnológica, es que hay computadoras y todo eso. Todo esto yo ya listo. Como docente, autor, y digo, mire, ellos no están, o algunos sí estarán, pero la mayoría están haciendo una reflexión desde su casa realmente. Entonces dijo, vea, no hay ningún problema, nadie, ni cuando es presencial muchas veces tienen acceso. Entonces, sí, entonces para que usted tenga la sensación de hacer esto. Ya cuando realmente vaya a hacer ya su investigación, porque aquí están trabajando 5 estudiantes, ahí sí como para ponerse a plantear exactamente, no sé, ya coger un buen objeto de estudio y decir, este es mío y quiero ver esta variable. Pero ahorita es un poco, como dice ahí, darle la sensación de que lo está haciendo, porque eventualmente usted puede cambiar y hacer otras cosas. Magíster, muchas gracias. Una consulta. Entonces el deber solo envía uno, porque lo que pasa es que enviamos uno y se cerró el grupo. Entonces, ¿cómo hacemos los demás? Sí, está dando problemas eso. Yo también tenía desconocimiento. Yo el semestre, y solo he tenido la oportunidad de trabajar un semestre antes de la ESPE, y el que trabajé antes enviaba uno y todos ya les copiaba, creo, hay una forma. Pero me están diciendo que hay problemas cuando, por decir, el estudiante 2, 3, 4 y 5 tratan de subir el de ellos. Entonces no se hagan problema, suban solo el que una persona, y creo que hay la opción de copiar al resto. Entonces no es lo de menos, no hay problema. Entonces solo uno sube y los demás tienen archivado el documento. Sí, la cosa es que lo tengan todos, ¿no? Porque trabajaron todos, yo quiero que continúen así trabajando, sí, solo sube uno. Listo. Otra consultita, Magíster, disculpe. ¿Es necesario que los comandantes estén en los grupos privados que nosotros mismos creamos? Fíjese que eso ayuda bastante porque ellos están enterados de solventar muchas de las preguntas. Yo estoy haciendo una cuestión piramidal por el número de estudiantes, ¿sí? Cuando a mí me escriben directamente, la verdad es que no me alcanzo.
En cambio, yo he sugerido que ellos estén ahí para que le den solución, que al mismo tiempo se enteren y se filtre. El líder le pregunta al comandante, la comandante a mí, y yo solo le contesto a una persona, porque si está abierto para todos los estudiantes y todos me escriben, no es, yo entiendo que es una cuestión también de privacidad, pero si usted quiere tener otro grupo aparte y en ese que está el comandante o la comandante, sería excelente es que ella también vea y pueda darles, es por ayudarles más bien, es un tema de darle solución rápida para que alguien entienda un problema, porque a veces yo le digo, mire, déme ubicando a Juan Benítez, entonces recién se pone a averiguar lo que, si está en los grupos y ya ve que están ahí, entonces sí me colaboran de esa manera, es netamente académico, obviamente yo sé que no están hablando de temas personales, nada de eso, no le veo problema de que esté la comandante, yo mismo sugerí eso. Doctor, una Magíster, pregunta, buenas noches. Buenas Disculpe que noches, lo moleste. ¿Me puede ayudar explicándome un poquito mejor la tarea 3? No le comprendí bien. ¿Cuál es la tarea? ¿Es la que está en las dos listas? De cotejo y Sí, la que numérica. dice, enfoque, la investigación propuesta es de enfoque, usted decide y argumenta si es cualitativo, cuantitativo o mixto, aplicando los contenidos teóricos. Ah, ya es la O cuarta. sea, en realidad, Ya la tres. sí, en La tres realidad, es toda la categorización de la investigación. Lo que acabé de dar al último, ¿por qué es coge un objeto de estudio, uno de esos, por decir la infraestructura o cualquier ya, objeto que usted quiera, que decidan en el grupo. Y de ahí más o menos, digan, sería cuantitativo porque necesitamos estadísticas específicas de cómo se va, qué sé yo, a construir el edificio, alguna cosa, donde entren números. Pero si van a observar algo cualitativo de palabras, digan entonces es cualitativo, ¿sí? O es mixto porque vamos a hacer un poco de las dos cosas. En el otro dice por su finalidad, por su alcance, por sus fuentes, que se le decía no le encontré en ningún lado, pero es ahí en el internet. Básicamente hay fuentes primarias y secundarias. Primarias son los libros, como si de primera mano, y secundarias ya son todas estas otras bases de datos o también que un autor hizo una edición de otro. Vean en el internet, no les va a llevar mucho tiempo, por favor. Y diga entonces mi objeto, se va a hacer en base a libros, es decir, una fuente primaria. Entonces ahí le va a dar la categorización de qué tipo de investigación es y usted decide cuál le pone ahí. Estos, como le digo, son sí, una especie de... en cuestión básica era solo copia de texto y eso. Aplicada era cuando uno ya realiza una investigación. Entonces es de acuerdo a lo que nosotros vemos, tenemos que llenarlo por las fuentes de información de la investigación es ir llenando solo de acuerdo a nuestro criterio, no de Correcto. acuerdo a al contenido. Correcto, es decir, ustedes, perdón, están haciendo es beneficiándose de los conceptos para que tenga lógica entre lo que pone y lo que argumenta. Entonces, si usted no supiera lo que es evaluativa, no podría decir por qué vamos a hacer la aplicación de pruebas y exámenes o evaluaciones, etcétera. Porque ahorita mismo ya está manejando los conceptos de básico, aplicativa y explicativa. Entonces, vean las categorizaciones y argumenten brevemente por qué sería basado en sujeto de estudio de este tipo de investigación. ¿Está claro? Ya. Sí. Sí, Magista. Una última preguntita. Entonces, si yo pongo que es cuantitativo, también puedo poner que es básico. Claro, pues que no tiene nada que ver el uno con el otro. Ajá, tienen que argumentar los dos, el enfoque y por la finalidad de la investigación. Claro. Listo, solo eso. Muchas gracias, Magista. Como no hay bueno ni malo, ni mejor, es lo que lo que le va a servir en la investigación. ¿Sí? Si va a ser un tema netamente de evaluación y le sirven los números, enfoque cuantitativo, alcance evaluativo. De pronto por ahí creo que vi también le piden el tipo de método, generalmente es inductivo, trata de ir de lo básico a lo general. Ahí véale usted, de acuerdo a los conceptos,
argumente por qué sería así. Recuerden otra vez, no es bueno ni malo, ni me equivoco, ni nada. Es experimentar ya con los conceptos que usted tiene. Listo, magister, muchas gracias. Doctor, disculpe una pregunta. Sí, lo escucho. Sí, entonces, no me quedó claro en esto. Cuando dice que ponga los 5 objetos de estudio y de ahí escoja uno solo para hacer el resto Sí. de... Sí, Ya. porque son 5 objetos de estudio. En la actividad 1 le piden 5. Entonces ahí podrían, como están 5 estudiantes, colaborar uno con cada uno, ¿sí? Pero ya en la otra necesita coger uno, pues porque de ese va desglosando y decir enfoque cuantitativo, por el alcance, ni sé cuánto, por la finalidad, ni sé cómo, por las fuentes primarias, por ahí. Ya, Y en se la lo tarea cogen. 2 tienen que ser los 5 y con las posibles variables. Correcto, es así. Es así, le piden 2 variables por cada objeto. Ya, una pregunta, le puedo dar el ejemplo que yo puse, no sé si esté bien. El docente de educación básica, el objeto de estudio, perdón. El docente de educación básica de octavo emplea disciplina adecuada en el aula, ¿podría ser un objeto? Ya, yo un poquito le cambiaría es las palabras, pero básicamente sí le entiendo. Habla sobre los comportamientos. Básicamente una disciplina es cómo se comporta en el aula, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, sí. Porque mis otras compañeras han puesto otra cosa, se han puesto motivar al educando para que participe en las diferentes actividades educativas, también incentivar las habilidades motrices, han puesto bastantísimo y yo Sí, parece que eso eso les no es. decía. Sí, eso les decía. Sí son objetos de estudio. También. El objeto de estudio es como un tema, pero escuchen un poquito. Pero básicamente el doctor me supo aclarar que este nivel, esta investigación, van a tener varias investigaciones, o sea, materias de investigación. Básicamente nos basemos en lo más básico que puede haber, o sea, en una escuela, dijo. Infraestructura, que aclaramos lo que es, administrativo, que aclaramos lo que es, y académico. Lo que están diciendo ahí de la motivación y todo eso, cae un poco en lo académico, ¿sí? No está del todo disparejo ni nada así, pero no hay problema. Van a poner eso, no hay ningún problema porque sí son objetos de estudio. Lo importante del objeto de estudio es un poco redactarle de la forma más apropiada, ¿sí? Yo en los que les mandé de ejemplo, por ejemplo, eran correlacionales, es decir, decía el nivel de atención influye en las clases de lengua, me invento. Más o menos la una tiene relación con es decir, veo afectación, influencia, etc. Pueden hacer de ese tipo. Lo que no es muy aceptable, alguien antes me leyó un poco por decir, poner solo un sujeto y decir la motivación en estudiantes, punto. Eso no le veo un poco como el objeto. Sí es parte de la realidad la motivación, pero podrían redactarle un poco mejor en el que tengan un verbo. ¿Me explico? En vez de decir la motivación del estudiante es mi objeto, no. Traten de poner la motivación del estudiante influye en su proceso de aprendizaje. Ahí me parece perfecto el objeto. ¿Me explico? Es decir, que ¿Y ahí hay cuál una sería, disculpe, correlación. las variables? Ahí las variables son la motivación y el aprendizaje, porque recuerde que la variable es lo que usted cambie. Unas veces doy clases motivantes, otras veces unas clases de que ya se aburren todos y ya se duermen, es decir, la motivación varía, es la independiente y la dependiente va a ser el aprendizaje del estudiante. Estando motivado, el estudiante aprende más, por lo general las teorías nos dicen que sí, pero usted como va a ser digamos, en el estudio, si lo fuera a hacer, obviamente va a ver si el aprendizaje aumentó o no aumentó, siendo más motivantes las clases. Por lo general siempre sube. Pues. Igual la atención, igual todo. Juegos de memoria y cosas así van a ayudar a la atención y al aprendizaje. ¿Sí me explicó, Daniela? Sí, sí, doctor, gracias. Y en la última parte, disculpe, yo puse acerca de los docentes, ¿eso está bien? Porque escuchaba que decía que tenía que poner el nombre del estudiante.
No se preocupen de eso los nombres. Es como que le he puesto ahí un dibujito ahí para que ponga el rato que usted le tenga que hacer. Ahí sí le pregunto a Juan Benítez, a la persona que sea, o si no, déjela en vacío. No hay ningún Porque yo le puse, por ejemplo, en lo que es escala numérica, acerca de los docentes, demuestran profesionalismo en el desarrollo de sus labores, no sé si esté bien, manifiestan buenas actitudes dentro y fuera de la institución. No Recuerde sé que el criterio era trabajo en equipo. Todo lo que esté relacionado al trabajo en equipo. Entonces sería, demuestran colaboración entre organismos. Exacto. Trate de utilizar esas palabras, esos sustantivos, colaboración, trabajo en equipo. Ya. Buena actitud no está mal porque también una buena actitud fomenta el compañerismo. Compañerismo, otra palabra. Entendimiento, lo que usted le vaya relacionando con trabajo en equipo. ¿Sí? Ya. Pero, por ejemplo, ahí si le dice criterio de compañerismo y alguien por decir, no digo que esto va a pasar, me pone algo de que, algo totalmente fuera de los entendimientos, diría yo, y pone algo, qué sé yo, de criterio, se observa que los niños comen bien, invento, ¿no? O sea, algo de nutrición, alguna cosa. Y ya digo, ahí sí no entendió nada, pues ya, ¿qué onda? Que no tiene nada que ver la infraestructura o el compañerismo con... Sí, Claro. entonces lo que le pide el doctor ahí arriba, usted pone esos criterios, es para cuando usted realice la investigación verdadera, piense en qué está asociado al compañerismo, qué está asociado a la infraestructura. Y ahí sí, obviamente quiere poner los mejores criterios para sacar los mejores resultados. Profe, Ya, doctor, muchas gracias. Profe, una pregunta. Sí, ¿Dónde puedo encontrar los ejemplos de variables? en internet básicamente hay muchísimo. Y de ahí podemos guiarnos igual. También lo que es variables en Magister, el libro de disculpe Hernández que... Sampieri, que le mandé como textos de consulta, ahí habla él mucho de lo que es las variables. Videos también, hay unos muy buenos. El otro día vi de un profesor mexicano que le explica de uno en uno lo que es las variables. Variable básicamente, como dice el nombre, varía. Entonces, usted hace variaciones a su estudio para tratar de responder su pregunta, ¿sí? Pero ese es lo general, pero obviamente revise, por favor, ¿sí? Alzan la mano aquí. Déjeme ver, Magister, una consultita. rápido, Disculpe. porque están bastante... Una compañera estaba hablando que usted ha enviado unos ejemplos. No, en mi grupo, en mi caso, ya los tenemos, pero en realidad sí estoy un poco confusa en eso. Entonces, yo no sé dónde encontrarlos, los que usted ha mandado para ir viendo si los míos están correctos. No entiendo su pregunta. Dice que ya los tiene, son los que mandé. No. Una compañera anteriormente dijo que usted ha mandado unos ejemplos. ¿No le llegó a usted? No, y eso también, Magister le iba a comentar. Ahorita, por ejemplo, lo que usted mandó al correo, el link para el Zoom a mí no me llegó, igual para el Meet tampoco me llegó, entonces por eso era mi pregunta de dónde puedo, igual de la compañera Emily, de dónde puedo ver los ejemplos que usted ha mandado, porque en realidad a mí no me ha llegado eso. Revisen, por favor. Estamos mandando a los comandantes a los líderes. Tenemos que ver qué NRS es usted. No, pero que envíe, por eso era mi pregunta, que si envía el correo directamente o la información Yo nos da les solo la mandé comandante. por WhatsApp a los compañeros. Por eso insisto en que los líderes deben tener a los comandantes en los grupos para que todos estemos conectados. Yo mandé. No, eso noches, sí, Magister, perdón que le eso corte. sí, Magister. Sí, Sofía nos ha ayudado bastantísimo y ella más bien nos comparte los links para que, pero mi pregunta era eso, que si nos llegaba el correo. Yo no mando nada al correo. Yo mando a través de los comandantes en los WhatsApps. Ya, esa era mi duda. Gracias, Magister, porque en realidad no, yo pensaba que enviaba el correo y yo revisaba y no me hay llegaba otro. nada. Todo lo que yo mande, todo se está distribuyendo exactamente. Y otra cosa, el link de descripción siempre está en la descripción. Inclusive ahora que cambiamos de Meet a Zoom, yo puse siempre en la descripción y nunca se va a mover de ahí. Sí. Ya, eso era, Magister, gracias. Tengo a Sherny González, dice. Está alzando la mano desde hace rato. No sé, Marito, rapidito, porque yo también estoy bastante cansado. He dado clases desde las 7 de la mañana. Si las preguntas son
Breve, Sheni González. Ya, sí, magíster, buenas noches. Yo quería preguntarle esta parte donde dice procesos, el alcance de la investigación es, según nosotros, yo puse cualitativa, ya que nos estamos refiriendo a los métodos de enseñanza y a su infraestructura. No, ese No es sé el enfoque. si está bien Siempre cualitativa o no. puede ser descriptiva. No, alcance. Revise bien, por favor. Enfoque, eso es enfoque. Esto es cuantitativo, cualitativo, mixto. Es que no ha revisado la parte, o esta noche también dije. Ese es el enfoque. Alcance, en cambio, hay otra categorización. Hay básica, aplicativa, aplicada y evaluativa. Perdón, esa es la finalidad. Y por el alcance hay otra descripción. Está en el grupo. Quizás hoy no tuve tiempo de terminar porque hay explicativa, descriptiva. Revisen, por favor, pero está confundiendo las categorizaciones. Revísele ahí. Si no hubiera ahí, porque hay una parte que sí vi que decía de las unidades, revísele en el internet. O sea, ahí sí ya le toca hacer un poco más de research, de investigación en el internet. Sí, no tengo, o sea, yo aquí la categorización en la cabeza, pero obviamente no podemos confundir. Si usted me dice es cualitativa, eso es el enfoque de ley. Una cosa es de enfoque y otra cosa por su finalidad, por su alcance. Revísele un poquito esa parte. Ok, gracias, magíster. Sí, con gusto. Carmen, Lucía. Magíster, yo creo que ya quedó clara la tarea. No sé si ya podríamos para ya salir. Sí, para mí está súper claro. Recuerden que, rapidito antes de salir, esto yo no voy a hacer siempre, o sea, yo les colaboro hasta donde llego y así también creo que hago mucho más que la balanza de todo. Pero tengan en cuenta, por favor, que vienen muchas actividades y ya van tomando ustedes el hábito de estudio. No les voy a hacer otra vez cuadros y cosas así, ni explicar videos, porque ya llega un punto en la que ya cada uno va entendiendo lo que sí. Listo, que pasen muy bien, está claro, y nos vemos. Ya comienzan a practicar la parte verán que está abierta la 3 y la actividad 2. Vamos ya cada vez avanzando. No se olviden el sábado también la prueba. Un gusto. Gracias, magíster. Gracias, magíster, por Una todo buena lo que noche. nos Gracias, magíster. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, magíster. Gracias, magíster, hasta mañana.